desempaquetado, y yo estoy seguro que si eres un apasionado de los coches como yo y a la vez de los relojes, te va a encantar. Fijaros lo que tengo aquí. La lata imita una lata de aceite, un barril de aceite de la época. Reg Watches, origen en Copenhague, Swiss made, y están todos los detalles súper elaborados. Fijaros, hasta el tapón, vamos, me encanta, y me emociona abrir este turbo. Vamos a abrirlo con cuidado. ¿Qué tal? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? A mí es que me ha dejado alucinado. La plaquita de metal con las instrucciones, el watch roll, la lata, por supuesto, la documentación de papel reciclado que casi parece madera. Os lo voy a enseñar ahora todo con audio. Fijaros qué grosor de papel, el concepto de la marca, firmado por los dos fundadores, la garantía escrita a mano, la tarjeta metálica que os comentaba, y bueno, por supuesto, el pañito de limpieza. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las reseñas de javiergutierrezchamorro.com. Ya lo estáis viendo, Reg Watches. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos aquí un reloj de la marca Reg. Reg de lo que viene es de tres Regs: de recover, es decir, recuperar; de recycle, es decir, reciclar; y de reclaim, que es decir, reclamar un tributo. ¿Por qué? Pues porque Reg Watches lo que empezaron haciendo son relojes muy especiales. De hecho, empezaron allá por 2014 de la mano de Christian Mead y Johan Kamstrup Tonnesen, con estos nombres y estos apellidos, obviamente de Dinamarca, con sede en la capital, en Copenhague. Y lo que lanzaron fue la serie Mini Cooper. Es decir, esto de aquí, esto es un Mini Cooper. Como os decía, la serie Mini Cooper lo que tenía en cuanto a los relojes de Reg Watches era que utilizaban materiales de minis reales, de minis de desguace, para componer aquella colección de relojes que en su momento eran de cuarzo. Actualmente siguen ofreciendo ese tipo de relojes hechos en base a materiales de automóviles legendarios, algunos de ellos pilotados por grandes personalidades del mundo de la competición, y de forma natural son los que los que figuran en su Limited Collection, es decir, la colección limitada. Obviamente de ese coche hay un número limitado de unidades, a veces solo uno, y de ahí salen los relojes de Reg Watches. Sin embargo, debieron tener tanto éxito que lanzaron lo que fue su colección Core, es decir, la Core Collection, que ya no son estrictamente limitados y que, bueno, se enfocan en la misma idea, en hacer un tributo, un homenaje a la época dorada de la automoción y poderla llevar en la muñeca en forma de reloj. Y esto que tenemos aquí es un Porsche 911 Turbo, la personalización realizada por el preparador alemán RUF, que representa un poco el espíritu de los coches de los años 80. ¿Por qué?
Pues y ahora entramos ya en relojes, porque aquí lo que tenemos es el Reg Watches Turbo. En concreto esta es mi versión favorita, la Purple Neon, si queréis, que es una de las 3 variantes que os voy a subir a impresionar aquí, que ofrece Reg para sus relojes. ¿Qué me llamó la atención? Pues varias cosas. En primer lugar, el colorido de la esfera, fijaros. Bueno, reproduce los neones de la época, pero es que además tenemos el efecto tridimensional en la esfera, que es una persianilla real, como la que se colocaba en la trasera de muchos coupés. Y digo que es real porque se ve el fondo, como podéis ver. Y la placa metálica de turbo, pues que se inspira en las placas con el nombre de la variante de los coches que veíamos en el frontal o en la trasera. Con estos colores ellos toman como base pues sobre todo los modelos turbo japoneses de los años 80, la época turbo de los 80. Recordaréis que la hebra dorada de los turbo, tanto en coches de calle como en competición, en los años 90 se eclipsó con los multiválvulas, los 16 válvulas, los 24 válvulas, y después, a partir de los 2000, pues comenzó el downsizing, en el que todavía estamos embarcados y que bueno, ahora está viendo llegar su fin pues por las mecánicas híbridas y eléctricas. En mi opinión, al menos en España y en muchos países europeos, los deportivos japoneses apenas se veían, eran coches de importación, eran caros de adquirir. Quizá en Dinamarca las cosas eran diferentes, pero aquí los que lo petaban eran los Renault 5 Turbo y similares. Era un concepto que se aplicaba a los pequeños deportivos, pero también se aplicaba a las berlinas. Os recordaréis del Citroën CX Turbo 2, el Audi 200 Turbo. Bueno, me gusta este homenaje, y en esta combinación neón púrpura, pues todavía más. Recordar también que el tema de los neones, antes de que llegaran las luces LED, eran efectivamente neones lo que se montaba en los coches. Era algo muy poco popular en España porque estaba regulado, pero bueno, algún que otro atrevido lo llevaba, aunque fuera con un botón para activarse o desactivarse. Fuera de eso, pues lo que tenemos es un reloj que sobre el papel se ve un buen reloj. Un reloj fabricado en Suiza, Swiss Made, como podéis leer aquí en el fondo. Monta un calibre Sellita SW200-1 con el fechador invertido, con fondo negro y letras blancas. La página web dice que tiene 20 rubíes, sabéis vosotros perfectamente que no, que en realidad tiene 26, y bueno, 41 horas de reserva de marcha, una alta frecuencia, 28.800 vibraciones por hora, y nos hablan de una precisión media de más o menos 15 segundos al día, lo que significa que es un Sellita SW200 en grado estándar. No está mal, considerando que este reloj sin descuentos pues se vende a 695 euros. Tenéis un reloj con un diseño diferente, Swiss Made, con buenos componentes, pues es un precio justo, teniendo en cuenta que las tiradas, pese a no ser limitadas, serán cortas. Una caja de acero inoxidable, como estáis pudiendo ver aquí, de 40 milímetros de diámetro y relativamente plana, 12,3 milímetros de espesor, en parte gracias a que el cristal, que es de zafiro, pues es plano. Un cristal de zafiro que tiene, según indican, 3 capas de tratamiento antirreflejante, y que podéis apreciar aquí cómo atenúa los reflejos con facilidad. Además, y siguiendo el modelo de los automóviles, dan muchísimas especificaciones en la marca. En la descripción os dejaré la web, pero nos dicen que la distancia entre asas, el lag to lag, es de 46 milímetros, así que me voy a ahorrar tener que medirlo. Pero además nos dan otra métrica que me gusta mucho y pocos mencionan, y que es muy importante a la hora de saber el tamaño subjetivo del reloj. La luz de esfera, es decir, el diámetro útil de la esfera,
que es de 31,6 milímetros. Tenemos también una tapa trasera que es roscada de acero inoxidable, que reproduce el esquema de las cortinillas, de las barritas en la trasera de un reloj. Tenemos además que es numerado, cada unidad está numerada, aunque como he dicho no está limitada, y una pequeña ventana de exhibición que, si os dais cuenta, está un poco ahumada, un poco como los cristales tintados de los coches tuning de los años 80, bueno, y sobre todo de los años posteriores. Una correa de caucho o silicona en color azul que le va muy bien, bastante blandita, agradable parece, con una hebilla de acero inoxidable cepillada, firmada, 20 milímetros de anchura en las asas y que se estrecha hasta los 18 milímetros a la altura de la hebilla, por lo que nos dicen. La ventaja es que, pese a ese diseño, pues bueno, le podemos montar una correa que queramos de 20 milímetros de ancho. El reloj pues tiene una resistencia al agua de 5 atmósferas, por lo que la corona es a presión. Una corona que, no obstante, va firmada, y como veis, una caja pues que nos recuerda mucho los bloques del bloque motor, ¿no? Las piezas aquí sobrepuestas en el lateral, cómo combina pues el cepillado y el pulido, la forma tan especial que tiene y la trasera que veíamos que me encanta. Detalle que acabo de percibir, pues bueno, pasadores de cambio rápido, correa firmada por REC en el reverso, y lo importante para mí es esto que veis aquí, la esfera, que es, bueno, espectacular. Eso es una mezcla de un cuenta kilómetros o un cuenta revoluciones, pero además, pues bueno, con esos colores neón y esta tridimensionalidad que tenemos aquí, que como digo es de verdad y no es algo superpuesto y ya está. Y aquí, para que la podáis ver como se merece, la segundera, moviéndose a 28.800 vibraciones por hora. Es que podría extenderme mucho hablando y contemplando este reloj, hablando del automóvil, de la época dorada de los coches, cuando todavía tenían personalidad, y de la época dorada de la relojería, lo mismo, cuando todavía tenía personalidad. Sé que lo que queréis es la prueba del reloj, así que lo voy a llevar al laboratorio, vais a ver las pruebas, lo voy a estar usando unos días y os contaré en mis conclusiones cómo se ha comportado, y lo podréis ver en la muñeca. Pues tal cual ha llegado el reloj, lo he abierto, lo he puesto a plena carga, aquí lo veis con la esfera hacia arriba, y en el time grapher está dando, pues ya lo veis, 8 segundos, 9 segundos al día. Son buenas cifras. Recordemos que equipa un calibre Sellita SW200 en grado estándar, que ellos declaran una precisión media de más o menos 15 segundos al día, y aquí lo tenemos a 9, 10, unas cifras que mejorarían con el paso de los días a medida que se haga el rodaje. Pero lo interesante, y con lo que me quedo, pues un error de bit de 0,0 milisegundos, y en donde ya veis que una vez estabilizado pues estamos bajando a 8 segundos, que son cifras francamente buenas sin llegar a ser excepcionales. En la balanza de precisión calibrada estamos viendo 96,6 gramos. Es algo más de lo que esperaba para un reloj de 40 milímetros de diámetro con correa de caucho. Para mí eso es buena señal, significa que la caja de acero y esas protuberancias que le han montado pues son sólidas. Y bueno, me sorprende un poco que dando tantas cifras como dan en sus especificaciones técnicas, incluyendo el grosor, el poco habitual distancia entre asas o el aún menos habitual luz de esfera, pues omitan el peso, que como estáis viendo pues son 96 gramos. En relojes donde el diseño es una componente importante, el rendimiento del loom suele ser escaso.
así que vamos a comprobarlo con este Rec Turbo, donde veis que parece justo lo contrario. La luminiscencia está brillando en un color blanquecino, como si fuera tipo BGW9. Se iluminan las manecillas y los numerales, ya digo, con buena potencia, así que vamos a esperar unos minutos y vemos también cómo es su duración. Grata sorpresa que el LUM sigue siendo visible, incluyendo en los numerales. Pensaba que los numerales a estas alturas estarían ya completamente difuminados. Están ahí, se puede leer los números perfectamente, las manecillas todavía brillan con mucha intensidad. Han transcurrido 6 minutos, que sería como 1 hora y media a ojo humano, de manera que a las manecillas le queda duración de horas todavía. A los numerales menos, pero muy funcional y mucho mejor de lo que uno podría esperar. Yo os diría que mejor que el de algunos relojes de buceo que han pasado por aquí. Ha llegado el momento que muchos de vosotros estáis esperando, la parte que más os gusta, y es en la muñeca. No solo eso, sino que además he estado usando este Rec Turbo durante un par de días y os voy a explicar mis sensaciones y, bueno, también algunos detalles que no percibí en la toma de contacto en frío. Lo primero de todo es la esfera. Os había hablado sobre esos resaltes que imitan la parte trasera que llevaban muchos coupés en la época, pero es que además, si os dais cuenta, es una esfera con muchos niveles de profundidad. Es una esfera construida a tipo sándwich, como veis los índices y los numerales están hundidos con la capa esta superior, pues eso, tipo sándwich, dándole una sensación tridimensional atractiva y además ayudando a la legibilidad. Y ya que estamos aquí, también el principal y único inconveniente, diría, que le he encontrado al reloj, que es la ausencia de marcadores minuteros o de índices minuteros. Como veis, en los primeros 25 minutos los tenemos y podemos saber si son en punto, y 1 y 2, pero ahora, donde estamos ahora, pues vemos que van a ser y 50, pero no podríamos saber si son fácilmente y 51 o y 52. Creo que es una carencia que muchos pasarán por alto. Para mí en lo subjetivo es importante, pero creo que en lo objetivo, con el concepto del reloj inspirado en la mecánica y sobre todo en los indicadores, en los cuentakilos, en los velocímetros o en los taquímetros de un coche, es una carencia importante. Por lo demás, más cosas que he ido viendo. La correa de silicona es súper cómoda. Es gruesa, pero es muy flexible y sobre todo es suave por el exterior y es suave por el interior. No sé exactamente qué material tiene, pero es cómoda. En cuanto a la estética, me gustan mucho estos colores. Y lo bueno es que no solamente creo que vayan a ser del agrado de alguien a quien le gusten los automóviles turbo de los 80 y los neones, sino que por esta tonalidad, en esta versión Purple Neon, pega bastante quizá con la estética cyberpunk de la película Blade Runner, quizá con las playas paradisíacas de Miami Vice o Corrupción en Miami. Bueno, son unas tonalidades muy diferentes que cambian mucho dependiendo de la iluminación y sobre todo que pese a la estética y los detallitos, el reloj es completamente legible y muy funcional. En cualquier circunstancia es fácil ver la hora. Las manecillas, sobre todo las principales, la horaria y la minutera, se ven sin ningún problema. Ya lo habéis visto también, tanto de día como de noche. Sí que es cierto que la segundera a veces la perdemos de vista, pero bueno, es muy fácil de volver a encontrar y tampoco es algo que vayamos a usar a cada rato. Pero sí, horas y minutos 100% legibles, lo cual es principal. Así en general,
pues es que exceptuando la pega de la pista de minutos, el resto me parece que no tiene ninguna pega. Creo que es un buen diseño, creo que tiene una buena construcción, creo que los acabados no tienen ninguna tacha, creo que el calibre está a la altura y creo que el precio es razonable y justificado. Así que si estáis buscando un reloj con estética diferente, si os gustan los coches mejor, pero si no, tampoco hay ningún problema, pues tenéis el Recturbo a vuestra disposición. Antes de acabar y antes de deciros que comentéis lo que os parece el reloj, la reseña, que os suscribáis al canal, que lo compartáis, sé que muchos vais a criticar justamente este suplemento de aquí, la plaquita metálica de turbo. Vais a pensar que es algo que hace feo al reloj. No sé, no molesta para nada, le da mucha esencia y realmente a mí me gusta. Así que nada más, con esto os emplazo a la siguiente. Suscribiros al canal y darle